influencia teológica que tiene ese pasaje, además histórica. Y vamos a trabajar con el Sermón del Monte, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7, también, que es un relato consolidado de la oración. 4 elementos fundamentales son, número 1, la crisis de los discípulos, que descubrieron que no sabían orar. Número 2, la increíble respuesta que les da Jesús en el Sermón del Monte. Número 3, la vida de oración de Jesús, tal como lo describen los evangelistas, especialmente Marcos. Y número 4, un análisis del Padre Nuestro. Bueno, con esos 4 puntales nosotros podemos estar hablando durante mucho tiempo y hasta escribir otro libro si quisieran. Voy a ser con ustedes muy claro y muy directo. Lo que vamos a hablar en esta semana es quizá de lo más importante que nosotros podemos hablar en la vida. Cuando la palabra oración llega a nuestra mente, tenemos que hacernos una pregunta. Cuando la palabra oración llega a nuestra mente, ¿en qué pensamos? Bueno, pensamos en una palanca. Pensamos en algo que sirve para lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Orar por los enfermos, orar por los que no tienen trabajo, orar por los que están tristes, orar porque necesitamos un carro, una casa, una esposa, qué sé yo. Oramos por nuestras necesidades, porque la oración sirve para eso. El problema que tenemos con eso es que la humanidad, el cristianismo, tiene una deuda moral con la oración. ¿Por qué? Porque hemos reducido la oración a un ejercicio de pedir. Para millones de cristianos, la oración es un momento en que yo me acerco a Dios para pedirle que me haga algún favor o que me resuelva algo. Esa es la verdad. Ahora, el diseño de la oración es mucho más complejo que eso. Y como la iglesia no lo ha entendido, por eso es que la iglesia tiene una crisis con la oración. Hay una crisis histórica. Hay una acción de guerra contra la oración. Y eso parte inclusive de la misma iglesia, porque no lo hemos entendido. Cuando Cristo habla de la oración, habla de cosas muy sublimes y habla de 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Hay una conspiración universal contra la oración y la iglesia forma parte de esa conspiración. Bueno, la oración como categoría bíblica llena todo el panorama de la Biblia. Usted va a conseguir oración desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a conseguir oración en el Antiguo Testamento, capítulos increíbles de momentos en que el hombre oró y Dios hizo milagros impresionantes. Pero la oración, más que eso, es un encuentro con Dios. Entonces, vamos a devolvernos un poco al Evangelio de Lucas y vamos a analizar lo que le pasó a estos discípulos de Jesús. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la expresión discípulos aquí no se refiere a los 12. La palabra discípulo, en este caso, se refiere a los seguidores. A la gente que seguía a Jesús se le llamaba discípulo, se le llamaba cristiano y se le llamaba hermano. Eso surgió mucho después. Se les decían discípulos. Por eso tenemos que diferenciar los discípulos, los seguidores en general, de los 12 discípulos que él después llamó apóstoles. Eso tenemos que tenerlo claro para poder entender el pasaje. Lo que pasa aquí en Lucas es que ellos hacen, los discípulos, o sea, no sabemos cuántos eran, hacen un descubrimiento. Y es importantísimo ese descubrimiento que hacen, porque ese descubrimiento produjo la
la única enseñanza, digamos, la enseñanza profunda, fundamental de la oración, que no podía salir sino de boca del mismo Jesucristo. Estos seguidores de Jesucristo, dice Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Fíjense la narración. Jesucristo estaba orando en un lugar. Para Jesús eso era normal porque él era una persona de oración. Estos discípulos forman parte de una comunidad que no sabemos cuántos eran, pero lo curioso es que ellos nombran a uno para que le diga a Jesús cuál es la crisis que ellos tienen. ¿Por qué digo que es una crisis? Bueno, porque tiene que ser una crisis que una persona con estas características, judío, adulto y seguidor de Jesucristo, diga que no sabe orar. Eso es un contrasentido. Eran judíos porque los primeros seguidores de Jesucristo, pues, eran judíos y los gentiles llegaron un poco más después. Pero estas personas que están siguiendo a Jesús en la primera de cambio son judíos. ¿Qué significa eso? Bueno, que son hijos de Abraham, que son seguidores de Moisés, que conocen a David, a los reyes, a los profetas, que conocen el Antiguo Testamento, que tienen toda una vida respetando unos principios religiosos y tradicionales. Pero ven orando a Jesús y le dicen a Jesús que los enseñe porque ellos no saben. Enséñanos a orar. Estamos en Lucas 11:1. Ahora bien, ¿qué era lo que no sabían? Cuando ellos se le acercan al Señor, fíjense que se le acerca uno y le dice, se le acercó uno y le dice, Señor, enséñanos a orar. O sea, me mandaron a preguntarte. Es el vocero de un grupo y le dice al Señor, enséñanos. Él no dice, enséñame. Él dice, enséñanos. Me mandaron a decirte, por favor, que nos enseñaras a orar. Y si yo fuese Jesús, con la mentalidad de Néstor Blanco, les hubiera dicho, bueno, ¿y ustedes no saben orar? ¿Y ustedes dónde son? ¿Verdad? Porque no eran católicos, no eran evangélicos, no eran musulmanes, no eran ateos, eran judíos. Y entonces, ¿cómo que un judío no sabe orar? Y ustedes no son los hijos de Abraham y no saben orar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Porque resulta que en un momento determinado, toda esta religiosidad histórica no les funciona. Ahora, déjenme decirle que eso no es nuevo. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Isaías, uno encuentra en el primer capítulo que el Señor está tratando con Israel de una manera muy severa. Y el Señor llama a Israel Sodoma. Lo llama Sodoma y Gomorra. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto que Sodoma y Gomorra? ¿Con quién está hablando el Señor? Está hablando con Israel. No está hablando con impíos, está hablando con Israel, su pueblo Israel. Y le dice, ustedes vienen a mi casa a pisotear mi santuario. Oiga lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo a su pueblo, señores, ustedes vienen a mi casa a pisotear mi santuario. Ustedes vienen a quemar incienso, hacen los sacrificios, queman los animales, entran al lugar santo, al lugar santísimo, el arca, los querubines, en fin, toda aquella práctica religiosa de la ley que fenece cuando aparece Jesucristo, pero que era obligatoria en la ley. ¿De qué se está quejando Dios con el profeta Isaías? Se está quejando de que ellos mantienen la religiosidad aprendida, pero el corazón lo dejan afuera. Y por eso el Señor les dice,
que vienen a pisotear el santuario, o sea, a faltar el respeto a Dios en el santuario, a pesar de que están haciendo cosas religiosas. Es decir, no están adorando ídolos, están quemando incienso y están haciendo pues los ritos de la ley. Pero el Señor dice, no los voy a escuchar, es más, cuando oren no los voy a escuchar. Tremendo, es un juicio tremendo. Léanselo con cuidado en Isaías 1. Ahora, lo que está pasando aquí en el capítulo 1 de Lucas es un eco de Isaías 1. Son seguidores de la ley, seguidores de Moisés, judíos, que están confesando de la manera más tranquila que ellos no saben orar. ¿Cómo que no saben orar? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es saber orar? Porque obviamente ellos sabían que la oración, los judíos la hacían mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque la tradición judía se inventó eso. ¿Y por qué había que mirar a Jerusalén? Bueno, porque ya se lo inventaron. ¿Y eso era malo? No, eso no es ni malo ni bueno. Eso es un invento tradicional, respetuoso, pero que no tiene más valor que una plena comunión con Dios. Daniel oraba con su rostro mirando hacia Jerusalén. Ajá, y si yo no sé dónde queda Jerusalén. Por ejemplo, Jonás cuando estaba en el estómago del pez, ¿cómo hizo para ver dónde estaba Jerusalén? Ah, entonces Dios le hubiera dicho, mira, Jonás, disculpa, pero no te puedo responder porque tienes que poner la cara hacia Jerusalén. ¿Verdad? No, eso no tiene sentido porque, para empezar, lo de Jerusalén no fue un invento de Dios, sino un invento de la gente. Y eso no es malo ni bueno, sino el problema es que tenemos que darle el valor que tiene. Y no darle, escuchen bien, no darle a la tradición el valor de doctrina que no tiene. Ese fue el gran error del judaísmo. Por eso cuando Cristo aparece en el panorama, ya anunciado por los profetas, el Mesías, cuando Cristo vino, a lo suyo vino, a su trabajo vino, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron. No creyeron que era el Mesías. Y hasta el día de hoy están esperando que venga el verdadero Mesías. ¿Te das cuenta? Esa es una crisis. La otra cosa que hacían los judíos cuando oraban era que, bueno, levantaban las manos y lo hacían de pie. ¿Por qué? Bueno, porque también ellos inventaron eso. ¿Y cómo es que hay que orar? Bueno, nadie tiene que decirle a usted de qué forma hay que orar, si de pie, sentado o caminando, porque la Biblia no enseña eso. Las posturas para orar son producto de la tradición. Y yo recuerdo que le pregunté a un rabino una vez en Caracas, por qué ellos, porque me llamaban la atención, obviamente no sabía por qué lo hacían. Ellos hacen así cuando están ahí en el muro. Sí lo han visto, ¿verdad? Que hacen así, que es un movimiento pendular hacia adelante y hacia atrás. Yo le dije, rabino, disculpe, ¿por qué ustedes hacen así? Y me dijo, bueno, pero ustedes hacen así. Me dijo el rabino. Ah. Eran dos maneras, ¿verdad? Una cristiana y una judía que alguien se inventó para orar. Y si yo no quiero hacer ni así, ni así, pues no hago de ningún lado, porque eso no tiene nada que ver con la oración. Es decir, son tradiciones que uno las asocia con la oración. Los judíos sabían que la oración se hacía 3 veces al día. ¿Por qué 3 veces al día? Bueno, porque no eran 4, ellos decidieron que eran 3. Y si yo quiero hacer 4, pues haga 4. Y si yo quiero hacer 2, pues haga 2. No hay nada mágico, ni espiritual, ni religioso en la cantidad de veces que la gente haga las oraciones en el día. ¿Dónde oraban los judíos? Bueno, en el templo y después en la sinagoga. Ajá, ¿y dónde debemos orar nosotros? Pues donde podamos y donde querramos. ¿Y cómo eran las oraciones de los judíos? Bueno, eran oraciones largas, eran oraciones puntuales, no eran tan, digamos, como las oraciones nuestras, que son más espontáneas. Las oraciones de ellos eran largas, eran puntuales,
tenían que ver con las situaciones de la vida, eran como rezar largos poemas. Ese es el escenario que tienen estos hombres que vienen a preguntar, a pedirle a Jesús que los enseñe a orar. Ellos saben todas esas cosas, pero cuando ven orando a Jesucristo, dicen, ya va, aquí pasó algo que no nos dijeron. Hay algo de la oración que no nos enseñaron. Nuestra tradición nos entregó una oración deformada, desarmada. Señor, por favor, enséñanos a orar. Entonces, si yo, como les dije hace rato, hubiera sido Jesús con la mentalidad de Néstor Blanco, le hubiera dicho, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque no entiendo qué es lo que ustedes me están preguntando. Cuando ustedes me dicen que les enseñe a orar, ¿qué es lo que quieren que les enseñe? Que les enseñe a decir las primeras cosas que uno tiene que decir cuando ora, si es que uno tiene que decir algunas cosas en orden. Si ustedes me piden que los enseñe a orar, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que los enseñe cómo hay que pararse, que les enseñe si hay que sentarse, la forma física, que les enseñe la frecuencia, que les enseñe el contenido. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Bueno, habría que ver, porque es que hay gente que le dice a uno, por ejemplo, pastor, yo no puedo orar de rodillas. Como si uno hubiese enseñado que hay que orar de rodillas. Como si orar de rodillas fuera una doctrina. No, es que yo no puedo orar de rodillas. No, pero si no puedo orar de rodillas, no ore de rodillas. Las rodillas no son esenciales para la oración. Si usted quiere orar de rodillas, a mí me parece maravilloso, a mí me encanta orar de rodillas, me gusta orar de rodillas, pienso que es lindo, es hermoso, porque es una actitud de humillación, pero no necesariamente una persona que está arrodillada está humillada. Hay mucho orgullo arrodillado. Es decir, tenemos que tener cuidado de no caer en el ritualismo de las formas que no nos permita entender la esencia de la oración. Cristo, como buen judío, hacía todas las oraciones que los judíos hacían. Oraba al levantarse, oraba al acostarse, oraba a la hora que había que ir al templo, oraba para bendecir la comida, oraba para liberar a un endemoniado, oraba para sanar a un enfermo, en fin, todas las oraciones que nosotros hacemos. Pero cuando los discípulos lo vieron orando, Jesús no estaba haciendo ese tipo de oraciones. Jesús tenía un momento de intimidad con Dios. Y quizás la primera lección que tenemos que tomar en cuenta aquí es que hay que diferenciar, señores, diferenciar clara y absolutamente que no es lo mismo orar que tener una vida de oración. Hay una diferencia sustancial. Tengo que decirlo con mucho dolor, con mucha franqueza y ser muy directo. La iglesia de Jesucristo no tiene vida de oración. La iglesia de Jesucristo simplemente ora. La vida de oración es algo que vemos en muy poca gente en la iglesia. Vida de oración es lo que vemos en Jesucristo. Pero vida de oración no es lo que vemos en la gente de nuestra iglesia. Vida de oración no es lo que vemos en nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo y en nuestra iglesia vemos mucha oración. Déjenme decirle algo. Cuando Jesucristo ¿se acuerdan cuando habló del publicano y el fariseo? Dijo algo muy serio. Un publicano y un fariseo vinieron al templo a orar. Fíjense lo que está pasando. Al templo, o sea, al lugar de la oración. Pero estos dos hombres son la antítesis uno del otro, ¿verdad? El fariseo es un líder religioso, un reverendo, ¿verdad? Con 4 estrellas aquí. Un señor, un erudito, el que se la sabe toda. Y viene al templo a orar. ¿Y qué dice él? Bueno, hace una oración altisonante, orgullosa,
le trata de recordar al Señor, como si el Señor necesita que le recuerden eso. Yo doy diezmos de todo lo que poseo, en fin, en fin, en fin. Como que dice, tienes que tomarme en cuenta porque yo no soy cualquier persona. Ajá. Cuando Cristo hace un juicio de la oración de ese erudito, el Señor dijo, él oró consigo mismo. O sea, él no oró, él lo que hizo fue que habló. Lo triste es que él cree que oró. Lo triste es que él, a pesar de todo lo que sabe, está equivocado y está fuera de órbita. El publicano es un sinvergüenza, es un hombre que no es espiritual, muy materialista, es un traidor a la patria porque le cobra impuestos a los judíos para pagárselo a los romanos y encima de eso le queda un provento que lo hace enriquecerse. Está angustiado por su miseria y viene al altar a orar. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier persona puede acercarse a Dios para orar. Dios no le va a decir a ninguna persona, tienes que consagrarte para que vengas a orar. No, la gente viene a orar con lo que tiene. ¿Y qué va a hacer Dios? Recibirlo. Ese publicano le dijo a Dios, sé propicio a mí. O sea, no vino a mentirle. No vino a tratar de impresionar a Dios. Le dijo, Señor, tú sabes que yo soy un bandido, estoy acostumbrado a mentir, a robar a la gente, estoy cansado de mi miseria moral. Por favor, dime cómo hago para meterme en tu reino. Dime cómo hago para que tú me acerques. Eso es lo que le estaba diciendo, con absoluta honestidad. ¿Y cuál fue la opinión de Jesucristo acerca del publicano? Dice que el publicano salió justificado. Entonces, ¿cómo puede una persona que sabe tanta teología ser rechazada por Dios y uno que no sabe nada ser aceptado por Dios? Ah, muy interesante, porque es que la oración no tiene nada que ver con la teología. La oración tiene nada que ver con tu corazón. Una persona llena de pecado viene a la presencia de Dios y se humilla y Dios lo bendice y lo transforma. Una persona con mucho conocimiento de la teología viene a Dios a bla, 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 y Dios le dice como le dijo al fariseo. Yo ni me enteré, pues, porque lo que hizo fue que dio un discurso. Entonces, cuidado con eso. Quiero que ustedes observen la delicadeza de la respuesta de Jesús cuando esos hombres le dijeron, enséñanos a orar. Los hombres que le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar, son hombres que están diciéndolo, Señor, queremos partir de cero porque hemos descubierto que la tradición de nuestro judaísmo se ha quedado en formas, pero te vimos a ti orando y nos dimos cuenta que tú estás en otra dimensión. Enséñanos eso. El Señor no les dijo a ellos lo que nosotros le decimos a la gente hoy en día. Cuando la gente se acerca a nosotros, la gente de nuestra iglesia se acerca a nosotros y nos dice que le enseñemos a orar, que nosotros le decimos, bueno, arrodíllese, levante las manos, hágalo de madrugada. Empezamos a darle formas. Cristo no hizo eso. O le decimos a la gente algo peor. No se preocupe, hermanito, tranquilo. Orar es hablar con Dios, ya, usted lo que tiene que hablar con Dios. Bueno, eso no lo dijo Jesucristo. Eso de que orar es hablar con Dios, eso ni lo inventó Jesucristo ni está en la Biblia. Eso de que orar es hablar con Dios es una fórmula del siglo II que los cristianos la vienen repitiendo irresponsablemente. Porque decir eso es tan irresponsable como que yo le digo a usted que comer es abrir la boca. Pastor, ¿qué es comer? Bueno, comer es abrir la boca y usted abre la boca. Ah, pero no estoy comiendo. Ah, porque es que comer es un hecho muy complejo que empieza abriendo la boca, pero después tiene que cerrarla. Usted no puede comer con la boca abierta. Y después tiene que masticar. Y después tiene que tragar. Y después tiene que hacer la digestión. O sea, comer es un verbo que implica acciones bien concretas. Y nadie aceptaría que yo le dijera que comer es abrir la boca. Y entonces, ¿por qué vamos a aceptar que
Orar es hablar con Dios. Cuando yo oro, yo puedo hablar con Dios. De hecho, una de las cosas que puedo hacer cuando oro es hablar con Dios, pero no es lo único que hago. Es más, yo puedo orar sin hablar con Dios. Yo puedo venir a la presencia de Dios angustiado y no me salen palabras y estoy orando. Yo puedo venir a la presencia del Señor angustiado. Yo puedo venir riéndome. Yo puedo venir con angustia. Si usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta de lo que es la oración. Los salmos son oraciones. Cuando nosotros estamos orando, oiga bien, cuando estamos orando en intimidad, no estamos actuando. Nosotros actuamos cuando oramos en público. Agárrese de la mano, ore por el otro, ore por la necesidad de fulanito. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo oraciones públicas, nos portamos bien porque nos están controlando. Pero ese no es el único ámbito de la oración, ni siquiera es el ámbito más importante de la oración. Esas oraciones las puede hacer una persona que ni siquiera es cristiana. Y déjeme decirle que Dios le responde. ¿Qué cree usted que pasaría si una señora inconversa que tiene su hija enferma, que se está muriendo, le dice, Dios mío, ten misericordia de mí, sana a mi hija? ¿Qué cree usted que le va a decir el Señor? No, yo no te puedo sanar porque tú no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. No, hermano, Dios le sana a la muchacha. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El Señor no nos responde las oraciones porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. No es que Él nos responde porque yo merezco la oración, porque tengo 80 años en el Evangelio y soy muy consagrado y soy teólogo. No, nada de eso. La oración no tiene nada que ver con eso. La oración es un encuentro de dos mundos. Ahora, cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, nos quedamos con la oración utilitaria. O sea, orar para comer, orar para dormir, orar para montarme en un avión para que el avión no se caiga, orar por un enfermo para que el Señor sane el enfermo, orar porque el Señor resuelva un problema. Pero ninguna de esas oraciones toca mi relación con Dios, ni mi santidad, ni nada de eso. No me toca a mí. Yo estoy orando en público o en privado para que el Señor haga un milagro o el Señor resuelva. Ahora, ¿tiene que ver eso con mi intimidad con Dios? No. Con mi intimidad con Dios tiene que ver otra cosa. Cuando usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que los salmistas no maquillan las oraciones como las maquillamos nosotros. Nosotros somos expertos en maquillar oraciones. Cuando estamos orando en público, que los hermanos están viendo, que los hermanos están observando, nosotros maquillamos la oración. Por ejemplo, mire, hay gente que en su casa, cuando le sirven el almuerzo, no le dan gracias al Señor. Cristianos, que no le dan gracias a Dios por la comida. Se meten la comida ahí sin anestesia. Ya. Pero si están comiendo en un restaurante con unos hermanos, o si hay una comilona en la iglesia, ahí sí oran. ¿Por qué? Porque los están viendo. ¿Qué creen ustedes que piensa Dios de esa oración? Bueno, este está orando para que los demás crean que Él es una cosa del otro mundo, pero cuando Él está solo conmigo, Él no ora. O sea, para mucha gente, la oración es una acción para llamar la atención y para hacerle creer a la gente que nosotros somos lo que no somos. Cuando oramos en público, tratamos de modificar el lenguaje y engolar la voz. Y hay gente tan sencilla que nos felicita por esa oración hermosa. Y nosotros somos más ingenuos que los que nos felicitan porque le decimos gracias. Es decir, tenemos que sincerarnos con la oración. Usted puede hacer todas las oraciones públicas que quiera, pero cuando usted lee los salmos, usted va a encontrar que los salmistas no tienen ningún empacho en decirle al Señor, mi lengua se pegó a mi paladar. Si usted tiene alegría y dígale al Señor que tiene alegría, pero usted no siempre tiene alegría. A veces usted lo que tiene es rabia. Y cuando usted tiene rabia, usted tiene que decir al Señor, tiene que decir al Señor, Señor, lo que tengo es rabia. Si usted le tiene rabia a un hermano, usted le tiene que decir al Señor, Señor, yo a su hermano le tengo rabia. Porque usted tiene que confesar eso al Señor, no para que el Señor lo sepa, sino porque los pecados que son procesados y perdonados son los pecados que uno confiesa.
Y nosotros no confesamos los pecados para darle información al Señor, sino para humillarnos. Porque los únicos pecados que Dios perdona son los pecados que yo confieso. Entonces tenemos que entender que hay un ámbito privado y un ámbito público de la oración. Nosotros tratamos de maquillar. El salmista, por ejemplo, ¿cuáles son los salmos que nos encanta? El Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Salmo 91, el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el Salmo 42 no le gusta a mucha gente. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay una crisis. Mis amigos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Hay una crisis. ¿Dónde estás? Que no te busco, Señor. Mira lo que me están diciendo mis amigos. El salmista dice, ¿por qué yo tengo que estar oprimido? Me andan persiguiendo. ¿Qué pasa? Te clamo y no me responde. ¿Qué pasa contigo, Dios? Léase los salmos para que vean las veces que los salmistas claman y pelean angustiados con Dios. ¿Por qué? Porque eso es la oración. Ese es el momento íntimo de acercarnos al Señor. Y el Señor no quiere que nosotros hagamos una obra de teatro con la oración. La oración es un encuentro de dos mundos. El mundo suyo y el mundo de Dios. Y cuando esos dos mundos se encuentran, el mundo suyo tiene que cambiar porque el de Dios no puede cambiar. Ahora, observe la respuesta de Jesucristo a esa simpleza. Señor, enséñanos a orar. Bueno, nosotros le hemos dicho, bueno, tiene que arrodillarse y levantar las manos. Cristo no dijo nada de eso. Cristo no habló ni de arrodillarse, ni de levantar las manos, ni de brincar, ni de saltar, ni de nada. Miren lo que dijo Cristo. Número 1, y estamos ya en el Sermón del Monte. Acuérdense que el Sermón del Monte es el discurso más importante de la Biblia, porque es la constitución cristiana. El Sermón del Monte es la constitución de la iglesia. El Sermón del Monte es el discurso que el Señor da al comienzo de su ministerio cuando viene del ayuno del desierto. Y empieza, se para en el púlpito de la humanidad y le dice, señores, ¿qué dice la ley mosaica? Ah, bueno, la dice esto y esto. Yo digo, dice Cristo. Con respecto al adulterio, bueno, el adulterio es tener una actividad carnal con una mujer que no se... No. Si miras a una mujer de una manera concupiscente, ya adulteraste. O sea, es un nivel de altura, de moral más alto. Con respecto al perdón. Ah, bueno. ¿Cuántas veces perdoné a mi hermano? No. 7, no, Pedro, ¿qué es 7? 70 veces 7 y el Señor no estaba multiplicando. La ley te permitía la venganza. La gracia no. Tienes que perdonar a tu enemigo. ¿Cómo? Sí, tienes que perdonar a tu enemigo. ¿Y cómo, qué es perdonar? Pasar por alto. Fíjense el sermón del monte. Y en cuanto a la oración, mire lo que dice Jesucristo. Número 1, respuesta de Jesucristo a los discípulos que le pidieron que los Señor orara. Número 1, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¡Wow! Tremenda palabra. Nadie había hablado de eso en la Biblia. Usted no consigue en ninguna otra parte de la Biblia esa enseñanza. Cristo está respondiendo la respuesta de sus discípulos, de su iglesia. Y le dice, lección número 1. Fíjense que Cristo no dice, tienen que sentarse, tienen que pararse, tienen que arrodillarse, tienen que hacerlo otra vez al día, tienen que hacerlo en el templo, tienen que hacerlo de noche. Cristo no se mete en eso. Y no se mete usted en eso tampoco. Tiene que ser de rodillas. Bueno, si puede arrodillarse, arrodíllese. ¿Tiene que ser a las 3 de la mañana? No, puede ser a las 2. Puede ser a las 2 de la tarde, puede ser a las 5 de la mañana. La oración no tiene horario. ¿Y en dónde debe ser? Donde usted se sienta cómodo, donde sienta intimidad. Esos aspectos colaterales de la oración, que son a los que nosotros le damos importancia, Jesucristo le pasó por encima de un plumazo, pero no le pasó por un plumazo a algo que sí hay que tomar en cuenta. Cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Qué es eso? ¿A qué se refirió Jesús? Miren, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles
para ser visto de los hombres. Mateo 6:5, Sermón del Monte. Eso sí es importante y esa fue la primera lección que Jesucristo le dio a los discípulos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Ahora la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿los hipócritas oran? Claro. ¿Y para qué sirve la oración de los hipócritas? Bueno, para nada. ¿Para qué va a servir? Para nada. Ahora, ¿quiénes eran estos hipócritas que oraban? Bueno, casi nada. Eran los pastores, los líderes, los reverendos, los fariseos, los escribas, los que sabían, los que tenían que enseñar. Pero ellos eran hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un actor. Una persona que actúa, que representa a un personaje que él no es. Dice, oran para, y subrayan la palabra para allí, porque la palabra para significa cuál es la razón que me mueve a hacer lo que yo hago. ¿Para qué yo oro? Bueno, puede ser que yo ore para que la gente me vea y crean que yo soy muy consagrado. Puede ser que yo llegue a la iglesia y me arrodillo y todo el mundo me ve y yo levanto mis manos y la gente cuando me ve arrodillado con la mano levantada dice, wow, el varón es un santo. Y a lo mejor yo no soy ningún santo nada, sino que hago eso para que la gente me vea. Y la gente inocente cree que yo soy lo que no soy. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque es que la oración como categoría espiritual tiene buena fama. Ustedes han hablado, han oído que a veces decimos en la iglesia, no, ese es un hermano de oración. Ese es un hermanito de oración. Sí, ¿verdad? Y yo preguntaría, ¿y los demás de qué son? Ajá, ¿y los demás hermanos no son de oración? No, 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 pero él es de oración. O sea que los demás no son. Son muy pocas las personas que son de oración. Esa es una manera de nosotros entender lo que significa la vida de oración. Porque la oración, como tiene buena fama, esto era lo que hacían los hipócritas, la utilizaban para impresionar a la gente. Ahora déjenme decirle algo. Cuando usted tiene una vida de oración, usted va a ser diferente. Porque eso lo va a transformar. Porque la vida de oración transforma, aunque usted no quiera y aunque usted no lo pida. La vida de oración transforma por la misma razón que el fuego derrite la grasa. Por ejemplo, si tuviéramos un diálogo entre la grasa y el fuego, la grasa le diría al fuego, mira, fuego, estoy cansada de que me derritas. ¿Sabes qué? Hoy no me voy a derretir. Me voy a acercar a ti y no me voy a derretir. ¿Qué le diría el fuego? El fuego le diría, mira, grasa, la verdad es que quien nos hizo así, a ti y a mí, fue Dios. Él me hizo a mí para derretirte y te hizo a ti para que te derritas cuando estás delante de mí. O sea, no hay nada que hacer. Porque la estructura del fuego altera la estructura molecular de la grasa. Eso no lo puede cambiar nadie. Ahora, si tú no te quieres derretir, hay solo una cosa que puedes hacer. Aléjate. Si te alejas, sales de mi área de influencia. Pero si estás cerca, olvídate que te voy a derretir. Bueno, déjeme decirle que la oración es exactamente eso. Si usted se acerca a la presencia de Dios, usted va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted no puede acercarse a Dios y permanecer igual. Nunca. Porque el que se acerca a Dios forzosamente es transformado. Ustedes se recuerdan de la experiencia del profeta Isaías, en el capítulo 6, cuando él ve una visión del Señor y ves que los querubines, serafines están diciendo santo, santo, santo. ¿Y qué le pasa al profeta? Lo primero que él siente es, ay de mí que soy hombre inmundo de labios. ¿De dónde sacó Isaías eso? ¿Era una reacción neurótica? No. Los serafines estaban aclamando la santidad de Dios, ¿verdad? Que es uno de sus atributos. Y cuando él oyó la santidad,
sintió su pecaminosidad. Pero no era un sentimiento cualquiera. Era un sentimiento real. Uno de los ángeles toma una brasa encendida y le toca los labios. ¿Y qué le dice? Esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Esas son las reacciones del que se acerca a Dios. Cuando te acercas a Dios en oración, aunque no confieses pecado, aunque no estés confesando un pecado, vas a sentir tu pecaminosidad residual, porque te estás acercando al santo. Por eso te vas a transformar. Es decir, no hay forma que tú te acerques a Dios y permanezcas igual. Ahora, yo no estoy hablando de orar para comer, ni de orar para bendecir esto, ni de orar para salir para un... No, estoy hablando de vida de oración, de intimidad. Por eso Cristo dice, cuando ores, mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas. No trates de utilizar la oración para ganarte un buen testimonio, porque no hace falta. Cuando tienes vida de oración, vas a crecer espiritualmente y la gente se va a dar cuenta de eso, aunque tú no quieras. Había una señora en la congregación una vez que ella me decía que ella era una mujer de oración. Yo sabía que eso era mentira. ¿Por qué? Porque ella era una mujer mentirosa. ¿Se da cuenta? Es muy fácil. No es que Dios me lo reveló, sino que como ella es mentirosa, bueno, si es mentirosa no puede ser de oración. Porque los mentirosos no pueden ser de oración y los de oración no pueden ser mentirosos. Porque es como que tú acabas de almorzar un tremendo almuerzo y a los 10 minutos tienes hambre. Bueno, o me estás cobiando de que te metiste en una comida o tienes una tripa rota que está saliendo de la comida. Pero no puede ser, porque no es natural. Una persona con vida de oración no puede permitir que la mentira conviva, porque no puede. Es decir, la vida de oración rompe con el esquema de la mentira. Y aunque la persona no le diga, Señor, ayúdame a no ser mentiroso, ayúdame a no ser mentirosa, aunque no se lo diga, el solo hecho de acercarse a oración ya le va produciendo asco la mentira y lo va transformando poco a poco. Bueno, esa es la primera respuesta de Jesucristo. No seas como los hipócritas. Es decir, no trates de utilizar la oración para impresionar a nadie. No le digas a nadie que tú eres una persona de oración. No le digas a las personas que tú oras a las 3 de la mañana, porque la gente cree que las oraciones a las 3 de la mañana son mejor que las de las 3 de la tarde. No, no crean en eso. Hay gente que puede orar a las 3 de la mañana y a mí me encanta orar de madrugada, me gusta orar de madrugada porque, bueno, porque por mi carácter me gusta el silencio, me gusta la oscuridad, me gusta la soledad, a mí en particular. Pero yo no puedo predicarle eso para que todo el mundo se levante de madrugada a orar. Hay gente que no puede orar de madrugada, pues sencillamente no puede, pues. No le da el cuerpo para eso. Bueno, no importa, ore a las 3 de la tarde, a las 5, a las 12 de la noche. Lo importante es que usted separe un tiempo para estar en la presencia del Señor. Pero no haga propaganda con eso. Bueno, es un paréntesis. Yo le dije al pastor Daniel que fueran preparando algunas preguntas que ustedes tuvieran para que al final de mi exposición, pues ustedes las hagan. Así que vayan pasándolas, vayan preparándolas. Y tienen alguna pregunta o que yo haga alguna aclaratoria de algo que no expliqué lo suficientemente. Vayan preparando eso. Ok. La otra cosa que Jesús dice es más importante que la primera, y creo que es la más importante de las tres que dijo. Cristo dice, mas tú cuando ores, escúchelo esto que le voy a decir. Tenemos que aprender a leer con cuidado la palabra de Dios. ¿Por qué? Nosotros somos muy descuidados al leer la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos una memoria histórica. Y esa memoria histórica nos hace daño. Usted lee, por ejemplo, esto que yo estoy diciendo. Cuando ore no sea como los hipócritas. Y ya usted sabe lo que viene. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Eso es memoria histórica. Pero eso evita que nos centremos a leer el pasaje con cuidado
para darnos cuenta del peso de cada palabra y de la circunstancia en que cada palabra está escrita. Fíjense lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto. Es decir, Cristo no está hablando aquí de oraciones utilitarias. Cristo aquí no está hablando de las oraciones que nosotros hacemos para bendecir la comida, para hacer un viaje o para dirigir el culto, para recoger la ofrenda o por orar por los enfermos. Cristo no está hablando de eso. Dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento. Está hablando de un nivel distinto. Está hablando de una circunstancia privada. Está hablando de una circunstancia de intimidad. Está hablando de soledad, donde usted no tiene que comportarse bien ni orar bonito para que lo oigan los demás. Está hablando del momento en que usted puede sacar su rabia, porque está solo, puede sacar su angustia, y usted le va a decir las cosas a Dios que no tiene por qué saberlas más nadie. Está hablando de la soledad, de un encuentro personal entre usted y Dios. Cristo está hablando de eso porque Él asume que ese momento existe. La pregunta que tenemos que hacernos con honestidad es, ¿yo tengo momentos de intimidad con Dios en oración? ¿Paso yo algunos minutos del día en intimidad con Dios en oración o simplemente oro cuando las circunstancias religiosas lo exigen? ¿Quiere que le diga algo? Hay millones de creyentes en la iglesia mundial que solo oran cuando van a comer, que solo oran cuando el culto comienza, cuando recogen la ofrenda, cuando despiden el culto, cuando oran por las necesidades en la iglesia. Ellos no tienen nunca una vida de oración. Ellos no separan nunca un tiempo para venir a la presencia de Dios en oración. Las únicas oraciones que ellos hacen son las oraciones que están marcadas por la liturgia y por la tradición. Eso no es vida de oración. Les voy a decir otra cosa más grave todavía. Me he tenido que sentar muchas veces con gente cristiana, de todos los niveles, desde un creyente novato hasta ministros ordenados con muchos años de experiencia y altos cargos en un concilio. Me he sentado con ellos porque ha habido situaciones de pecado que ellos me han buscado para confesármelo, para hablar conmigo. Yo no ando buscando eso, pero tampoco puedo decirle que no me lo digan, ¿verdad? Porque me están pidiendo ayuda. Y siempre, y subrayen la palabra siempre con mayúscula, siempre, 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 que he tenido que sentarme con un cristiano que ha tenido una falla de pecaminosidad en su vida, hago una pregunta. La misma pregunta. ¿Cómo es tu vida de oración? Yo no le estoy preguntando si él ora por la comida, porque yo sé que lo hace. Yo no le estoy preguntando que si él cierra los ojos cuando el pastor ora para despedir el culto o para recoger la ofrenda, pues yo sé que lo hace. Yo no le estoy preguntando a él si él ora por algún enfermo o por alguna necesidad, pues yo sé que lo hace. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿tienes intimidad con Dios en oración? ¿Y saben qué? Que nunca me he encontrado a un cristiano que haya caído en pecado que tenga una vida de oración. ¿Por qué? Bueno, es muy sencilla la respuesta. Porque estamos irrespetando, estamos ignorando lo que Cristo dijo hace 2 milenios en palabras muy sencillas. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, mis queridos hermanos, escuche bien, ni la teología ni la experiencia te ayudan para no pecar. La tentación para pecar es una invitación de Satanás y la preparación para enfrentarnos ante las tentaciones, escúchelo bien, es un día a la vez. Un día a la vez. El diablo sale a trabajar todos los días a la misma hora, responsablemente.
En Venezuela había una empresa de electricidad que tenía como logotipo un muñequito que le decían Calisto. No sé si Daniel se acuerda de eso. Calisto, un muñequito así eléctrico. Y el eslogan de la compañía era: Calisto no se cansa ni descansa sirviéndole a usted. Bueno, déjeme decirle, el diablo es igualito a Calisto. No se cansa ni descansa. El diablo está condenado y no hay forma de que se arrepienta. O sea, él ya lo que tenía que perder lo perdió. De manera que por maldad trata todos los días de llevar gente para el infierno. Y en ese proceso viene a tocarle la puerta del corazón. ¿Y sabe qué es lo único, la única defensa que usted tiene contra la tentación? Eso que Cristo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Pero yo fui fiel hasta el día de ayer. Señor, gracias porque hasta hoy me cuidaste, pero mañana es otro día. Y no puedo contar con la victoria de hoy. Tengo que conquistar mi victoria todos los días en oración. Y cuando Cristo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que tu Padre te recomendará al público. Cristo, escuche bien, está hablando de un nivel superior de oración. Cristo está hablando de vida de oración. Y establecemos entonces que hay dos cosas en la oración bien diferenciadas: la oración propiamente dicha y la vida de oración. La oración utilitaria, que es cuando usamos a Dios para que nos resuelva algún problema, y la vida de oración, que es cuando venimos íntimamente a la presencia del Señor en intimidad para encontrarnos con Él, para que Él nos transforme. Y mientras más venimos, más nos va a transformar. Por eso, mientras la gente tiene una vida de oración más consistente, obviamente en esa medida la gente va a ser más transformada. No sé si me están siguiendo, pero he hecho una cruzada hace 25 años para hablar de esto. Aprendí esto después que tenía 30 años predicando, porque nadie me lo había enseñado. Predicaba por aquí, predicaba por allá, viajaba por aquí, hacía esto y lo otro, pero yo no tenía vida de oración. Yo oraba así, para comer, para esto, para el otro, cuando tenía una angustia, cuando tenía un apuro, pero yo no tenía momentos de intimidad con el Señor. Cuando el Señor me habló proféticamente y me hizo ver la diferencia entre la vida de altar y la oración utilitaria, en un encuentro con el Señor, yo le dije: bueno, lo único que no he hecho es orar, le dije. Voy a orar a ver qué pasa. Fue una reacción mal creada. Voy a orar a ver qué pasa. Así como los niños cuando la mamá los regaña a los bebecitos y le dicen: mamá es mala. Y ellos, y la mamá se agacha y los abraza, ¿verdad? Porque la mamá sabe que ellos no tienen otro vocabulario no pueden entenderlo de lo que se trata. Y me imagino que el Señor me miró y dijo: bueno, déjalo tranquilo que le pase la rabia, después él y yo hablamos. Pero yo le dije: voy a orar a ver qué pasa. Y voy a orar a ver qué pasa significó que empecé a apartar momentos para venir a la presencia de Dios. Y me asombré de lo que pasó, porque empecé a conocer a un Dios, amigos míos, que yo no conocía. Bueno, yo creo que ya hablé lo suficiente y ahora, no sé, Pastor Fasolino, ¿cómo hacemos para que la gente pregunte lo que tiene que preguntar? Con muchísimo gusto le podemos ayudar. Gracias, Pastor. Bueno, hermanos, la dinámica, sé que es mucha información. Espero que hayan podido anotar puntos claves
Pero la dinámica es esta, hermanos, que puedan también participar, también preguntar, hacer comentarios y dudas que haya. Así que voy a abrir el tiempo. No sé si usted sabe manejar los iconos que tiene ahí, si quiere levantar la mano o si quiere usted quite el mute y hable, pero por favor participe, no se vaya con ninguna duda. Si la quiere mandar por el chat, es otra opción. Usted sabe que siempre el primero en participar es el más fuerte, Pastor Néstor. Sí. Además Ahí le está. damos un premio. Fernando. Fernando, muy bien. Buenas noches, pastor. Mucho gusto. Amén, gracias. Yo lo que he entendido, o sea, lo que he hablado, es que cuando uno se trata